Muchas gracias a todos por participar del encuentro de hoy en el grupo de Alquimia Dorada. Ya hemos visto en anteriores encuentros todo este viaje de nuestro Mezcoy, hemos visto los procesos de transformación que va a ir adquiriendo, que va a ir experimentando en su estructura psíquica, en su estructura energética, en su estado de conciencia. Y veníamos en estos últimos encuentros pues hablando de esta psicobioecología vinculada a ciertos aspectos que a veces no son los que más atención se le da dentro de este concepto del desarrollo personal o dentro de estos, vamos a decir, como movimientos espirituales. Aunque a mi forma de ver, de entender y a la hora de, evidentemente, pues dirigir y acompañar en este tipo de procesos, pues considero que sí son necesarios de incorporar, que son elementos, vamos a decir, sencillos, aparentemente básicos, pero que generan cambios que se pueden sostener en el tiempo. Inevitablemente hay otro tipo de prácticas que iremos viendo bueno, pues, en el módulo o en la guía destinada para ello, pero como digo, hay ese tipo de prácticas o de técnicas que si no se acompañan con estas otras, digamos, como consideraciones en nuestro camino, pues a veces esa energía o esas transformaciones no se sostienen en el tiempo y tienden a diluirse y, como habíamos hablado en otras ocasiones, pues vienen a generar como ciertas dependencias, ya sea de que visitemos ciertos lugares, de que bueno, pues reiteremos, ¿no?, en nuestra actitud a la hora de sostener ciertas prácticas o cierto estilo de vida que, bueno, pues requieren de una energía. Ayer hablábamos de esa energía vital y que es necesaria pues aprender a preservarla, y sin darnos cuenta pues a la hora de querer avanzar perdemos esa energía porque nuestra atención no está puesta en ciertos elementos que, como digo, pues considero que son esenciales, aunque a lo mejor dentro de este mundo del desarrollo personal pues no se posicionan como una prioridad. El caso es que habíamos hablado en el anterior encuentro de la alimentación. Vamos a ver hoy, bueno, pues un por qué darle atención a nuestra alimentación. Habíamos hablado del lugar de poder dentro de esta perspectiva donde ya sea nuestra casa, ya sea el entorno donde nos relacionamos, donde vivimos, pues nos podemos vincular con ese entorno desde este concepto del lugar de poder, y cómo, bueno, pues podemos aprender de forma sencilla ciertas, bueno, pues conductas a la hora de mantener esa relación que hagan que el patrón vibracional, que la energía de ese lugar o de ese entorno pues se sostenga en un patrón de vibración alta. Habíamos hablado de ese proceso, ¿no?, de vaciar, de ordenar, de limpiar nuestro hogar, también nuestro mundo interno, en relación a creencias, en relación a hábitos, a comportamientos. Hoy veremos también, bueno, pues a lo mejor un porqué de realizar esto, ya que son elementos que están incluidos dentro de esta belleza interior. A este concepto de vaciar, de ordenar y limpiar, el día de hoy le vamos a añadir el concepto de la armonía. Digamos que la vida y nosotros como seres humanos, a la hora de percibir a través de los sentidos lo que para nosotros es, bueno, pues la manifestación de un aspecto de la realidad, identificamos eso que denominamos armonía. Cuando un lugar, cuando una situación, cuando un objeto, incluso ahora vamos a ver, ¿no?, cuando una persona en su comportamiento pues tiene integrado esta armonía, nosotros percibimos esa armonía, y esa armonía
nos genera una sensación de bienestar, nos genera una sensación de agrado, nos genera una sensación de comodidad, de tranquilidad, de relajación. Es decir, que esa armonía por sí sola genera en nosotros un impacto, una influencia, bueno, pues vamos a decir estabilizadora, genera como esa serenidad o esa tranquilidad. Es decir, que también, bueno, pues nos hace vibrar en esa armonía. Cuando esa armonía la vemos en nuestro mundo interior, bueno, pues se va a desarrollar con sus matices, y cuando esa armonía la identificamos en el mundo exterior, pues también va a tener otros matices. El caso que este concepto de armonía a veces se busca a través de un acto, vamos a decir, como de imposición, o un acto, bueno, pues con cierto grado de artificio. Es decir, que hemos estudiado geometría, hemos estudiado, bueno, pues esos parámetros que están asociados a la belleza, y de forma mecánica, como digo, de forma artificial, bueno, pues acomodamos los espacios, o generamos un tipo de apariencia, ya sea en nosotros mismos o en esos entornos. El caso es que intentamos transmitir esa apariencia, esa armonía, intentamos transmitir esa sensación de bienestar, de comodidad, de relajación, pero en el fondo digamos que no se encuentra esta belleza interior. Entonces uno puede entrar en un espacio con esta sensación de armonía en términos, por ejemplo, estéticos, ¿cierto? Pero después de estar ahí un rato y de haber consumido esa estética o esa belleza o esa armonía a través de nuestros sentidos, de los ojos, de esa percepción sensorial, pues nos damos cuenta de que a la hora de sentir propiamente pues ese lugar, no identificamos esta belleza interior, empezamos a identificar este tipo de artificio, y nos damos cuenta de que es una especie de puesta en escena, ¿no? Algo, ¿no?, que está colocado en una superficie que la vemos, nos atrae, nos atrapa, como puede ser un escaparate, pero a lo mejor dentro, ¿no?, de esa tienda, dentro de la intención de qué ofrecer en esa tienda, ya sea en los productos, en los servicios, ya sea incluso la persona que ha creado ese espacio o que lleva ese lugar, pues quizás la intención nos surge, ¿no?, como una expresión de esa belleza de su mundo interno, y por consiguiente pues ese lugar o esa esencia del lugar, esa, vamos a decir, misión, esos valores, eh, toda esa estructura que se ha ido construyendo está ausente de esta belleza interior, y nos damos, como digo, cuenta de que estamos dentro de un artificio que nos atrapa, y que si no logramos identificar esta diferencia entre esto que es natural en relación a esta belleza interior y aquello, ¿no?, que es, bueno, pues el resultado, ¿no?, de un estudio, vamos a decir, mental, de esa belleza, de esos elementos o de esos componentes que identificamos en la belleza, y lo intentamos reproducir y logramos su reproducción en términos de apariencia, pues si no logramos identificar estas diferencias, pues al final nos vamos relacionando con la vida, y nos vamos relacionando en esa superficie, nos vamos relacionando en esa apariencia, nos vamos quedando fuera y nos vamos quedando vacíos, porque nos estamos conectando con ese aspecto artificial de la belleza. Si vamos entendiendo estos, vamos a decir, conceptos, estas diferencias, y el día de hoy pues se va integrando estos aspectos que conllevan esta belleza interior, pues nuestra vida va a ser más auténtica, en el sentido de que nuestra propia belleza va a poder expresarse, va a poder salir, va a poder iluminar de forma natural, vamos a poder incluir ciertos aspectos que van a acompañar a esa belleza, pero no la vamos a reproducir ni la vamos, por así decirlo, a inventar. Es algo que está en nosotros, y como concepto pues es igual de bello que cualquier otra belleza interior de cualquier otra persona, de cualquier otro ser.
Si esto pues no lo tenemos integrado, pues por más allá que queramos avanzar en este desarrollo personal o en este camino espiritual, pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos una especie de obstáculo, de impedimento, una especie de resistencia. Hay ciertos aspectos que no estamos considerando y queremos avanzar, no logramos esos avances, y a la hora de preguntarnos el por qué, pues como digo, como este tipo de, bueno, pues de aspectos no se tienen en consideración, pues esa respuesta no llega y uno desconfía de su maestro o de su guía, uno desconfía de las prácticas o de las técnicas, uno desconfía del proceso que en realidad está viviendo, y quizás es completamente válido, pero quizás no sea lo suficientemente completo como para poder, entre comillas, garantizar ese avance. Entonces el día de hoy, como digo, vamos a incluir este concepto de armonía, a ese vaciar, ordenar, limpiar de nuestro espacio. Vamos a considerar este aspecto de la armonía en ese lugar de poder a la hora de, bueno, pues de generar, ¿no? un, un espacio en términos vibracionales que no solamente se encuentre en esa armonía natural, cada espacio tiene su armonía, y a veces que llevamos un elemento a un espacio y hasta que no encontramos el lugar de ese elemento sentimos que el espacio no entra en esa armonía, ¿no? Como que hay algo que choca, que hace que la energía no circule, aunque no tengamos conocimientos de Feng Shui, de radiestesia, de lo que sea. El caso es que de forma intuitiva sentimos que ese objeto no está colocado en el lugar, o que ese objeto no tiene el color que acompaña al entorno, que no tiene la forma que se integra con el espacio, con el resto de los elementos. Y así nos puede pasar con una casa, nos puede pasar con cualquier tipo de construcción, con cualquier tipo de objeto, y también a veces con cualquier tipo de persona al interior de una situación o al interior de un espacio, de un lugar, ¿no? Es como que uno puede mirar y de forma intuitiva pues sabe que hay algo que no encaja, hay algo que no pertenece. Esta ley de la afinidad pues no se está manifestando, ¿no? Hay algo que es disonante. Y eso lo percibimos de forma natural. Porque de forma natural en nosotros existe, en nuestro mundo interno existe esa armonía, existe esa belleza, y es un patrón que de forma inconsciente o nuestra mente inconsciente utiliza para, bueno, pues sentir y percibir esa armonía en ese entorno, en ese mundo exterior. Entonces, si confiamos en esos criterios, vamos a decir, como básicos, esenciales, que están ligados a nuestra propia naturaleza, pues quizás no vamos a necesitar estudios, bueno, pues como digo, que están relacionados con esa belleza, o que están relacionados con, bueno, pues con esa estética de la que hablábamos antes. Quizás no seamos expertos en decoración de interiores, ¿no? Pero de forma intuitiva, a la hora de hacerlo podemos encontrar esa armonía a la hora de colocar esos elementos y a la hora de generar esa armonía en ese lugar, ¿no? Y a veces pues ese que sí tiene ese conocimiento, pues a la hora de utilizar el conocimiento lo pone en práctica, y en lugar de sentir el equilibrio o la armonía de ese lugar en sus propias condiciones, pues se genera un acto, como digo, artificial, donde se impone un equilibrio, en este caso, bueno, pues vamos a decir como mental, ¿no? A la hora de darle pues valor a ciertos criterios que quizás no son los que de forma natural tienen o podíamos rescatar, ¿no? En la esencia de ese espacio. Entonces, bueno, tenemos este concepto del equilibrio, de la armonía del espacio o del entorno. Si nosotros como individuos en nuestro espacio no logramos mantener ese equilibrio, pues nuestra belleza interior no se está expresando. En el sentido de que esa belleza interior va a irradiar, y en el primer lugar donde la vamos a ver manifestada es en el entorno que nos rodea, en el entorno donde nos desenvolvemos. Si nuestro entorno ya vimos que está desordenado, caótico, sucio, pues por más que quiera salir, nuestra belleza va a estar, por así decirlo, bueno, pues inhibida o reprimida en nuestro mundo interior, no se está expresando. Y a la hora de aceptar el reto de mantener este lugar donde me encuentro,
en términos de equilibrio, en términos de armonía, en términos de belleza, pues va a requerir una serie de habilidades, va a requerir una atención, va a requerir una constancia, una determinación, va a requerir de unas actitudes que, bueno, pues si no las tengo, rápido el entorno me va a decir, oye, ¿qué está pasando con tu belleza interior? Que mira cómo se encuentra el espacio donde te desarrollas, ¿no? Entonces podemos utilizarlo como una señal, como, bueno, pues un espejo para poder ver qué está pasando en nuestro mundo interno. Evidentemente, si nos ponemos pues frente al espejo, pues rápido vamos a ver otro indicador de nuestra belleza interior, que es en nuestro aspecto. Si nuestro aspecto lo cuidamos de forma superficial, pues quizás sí puedo tener ciertos complementos, puedo, bueno, pues vestir de cierta manera, pero a la hora de arrimarme a alguien, si nos damos el tiempo para sentirnos, que esto es otro reto en las relaciones interpersonales, y en ese tiempo de sentirnos vamos a buscar la esencia de esta persona, pues vamos a ver de que todo eso que tiene ahí afuera, pues es ese artificio, es bueno, pues una manera, ¿no?, de mostrarse a través de ese aspecto, pero que esa persona que está ahí adentro, pues está lejos de ser algo parecido a eso que allá afuera vemos o percibimos. Entonces el aspecto va a ser algo a considerar, ¿no?, el día de hoy. Y evidentemente, pues como habíamos visto en el encuentro anterior y en el taller de alimentación sagrada, pues mantener nuestro aspecto implica el ser conscientes y el asumir el reto de encargarnos de esa alimentación. Si no conocemos cuál es nuestra alimentación y no le ponemos dedicación a esa alimentación, pues podemos ingerir cualquier tipo de alimento que quizás nuestro cuerpo, bueno, pues no le gusta, no le hace bien, no le sienta bien, como se dice, no le cae bien, y eso se va a ver reflejado en nuestro aspecto. No es que aparezcan las arrugas solamente como líneas de expresión, van a aparecer arrugas como una sensación de desagrado interno. Nuestra sonrisa va a transmitir un desagrado del cuerpo, va a transmitir un malestar del cuerpo. Nuestro ánimo va a transmitir esas sensaciones que el cuerpo tiene en esa ingesta, ¿no?, que está realizando. Entonces nos damos cuenta que la alimentación no solamente se puede convertir en nuestra medicina, sino que va a ser algo que va a determinar, ¿no?, esa posibilidad de que nuestra belleza interior aflore. Si no cuidamos nuestra alimentación y hay otro que se encarga de ella, pues lo va a hacer en términos teóricos, ya sea a través de cualquiera, bueno, pues a día de hoy de las escuelas o de las corrientes de nutrición que existen, ¿no? Y bajo esos criterios teóricos, pues yo me adapto a ese estilo, digamos, como de nutrición, de alimentación, pero no me estoy dando cuenta de qué relación tiene esa alimentación con mi cuerpo. No le estoy preguntando a mi cuerpo si realmente le gusta comer a estas horas, le gusta comer esta cantidad, le gusta comer este tipo de sabores, este tipo de preparados. Quizás esa alimentación evidentemente va a cambiar, bueno, pues a lo largo, ¿no?, de mi transitar en esta experiencia humana. Entonces no todas las épocas van a estar sujetas al mismo tipo de alimentación, a los mismos horarios, a las mismas cantidades. Es decir, que necesitamos mantener esa conexión con el cuerpo para poder realmente no solamente tener esa alimentación consciente, sino poder, en este caso, nutrir, alimentar a esa belleza y también permitir que esa belleza aflore, salga y, bueno, pues vamos a decir, irradie a nuestro alrededor. Pero en ese aspecto también vamos a ver no solamente cómo influye en nuestra alimentación, sino que ese aspecto, como estábamos hablando, pues también habla de, bueno, pues a la hora de vestir, a la hora de acompañar al cuerpo, digamos que todos vamos a tener nuestro estilo, un estilo con el cual nos podemos sentir cómodos, un estilo que puede ir cambiando, al igual que la alimentación, en diferentes épocas de la vida. Quizás no nos vamos a identificar con este estilo, ¿cierto? Pero sí vamos a encontrar una sensación de comodidad a la hora de vestir de una determinada manera, con una serie de colores a la hora de elegir, bueno, pues el corte, la confección. Es decir, que
esa apariencia, ese aspecto que tenemos frente al espejo, pues también, bueno, pues a la hora de darle, ¿no?, acompañamiento a través de la indumentaria, de la vestimenta, pues vamos a poder, ¿no?, reflejar esa belleza interna, vamos a poder acompañar a esa belleza interna, o de lo contrario también a veces vamos a opacar a esa belleza interna o la vamos a reprimir, ¿no? Si tenemos, vamos a decir, ciertos conflictos emocionales y eso hace que por X circunstancias pues tenga un enfado o viva con un desagrado en relación a algo, ¿no?, que intelectualmente pues entiendo que no está mal o que me gustaría que fuera de otra manera, y sin darme cuenta se genera un tipo de rebeldía interna frente a esa situación, frente a esa, y utilizo mi indumentaria para reflejar bueno, pues ese malestar, ¿no? Entonces quizás visto de una determinada manera genero, ¿no?, en la interacción social una imagen de mí, y al fin y al cabo, bueno, pues ese quien yo soy está lejos de poderse expresar a través de esa apariencia. Lo que estoy expresando es una emoción de malestar, un desagrado, una incomodidad, una intención de rebeldía, de lucha, y eso queda constatado a la hora de abrir el armario y ver la ropa que me pongo, la ropa que utilizo. Es decir, que ese aspecto que quiero dar puede ser artificial, obviamente, y utilizar los colores con cierta intención, utilizar el estilo de ropa con cierta intención, pero cuando voy al armario, si he elegido la ropa desde esta conexión de la que estamos hablando, pues voy a darme cuenta de cuáles son los colores, ¿no?, que generan, como decía antes, pues esa afinidad o ese grado de, bueno, pues de conexión, ¿no? Me di cuenta de que cuando mi humor cambia a la hora de elegir esa vestimenta, pues a lo mejor no me llama la atención el mismo color que cuando estoy en alegría o en euforia, y me di cuenta de que a la hora de mostrarme o a la hora de, en este caso, vestirme, sabemos que el hábito no hace al monje, pero si ese monje está conectado consigo mismo, no todos los días va a utilizar el mismo hábito, puesto que no todos los días es el mismo monje. Es decir, que cada día quizás nos sentimos de una manera y vamos a expresar ese mundo interno a través de esos colores, a través de esa ropa, y nos vamos a, bueno, pues a ser fieles, honestos con nosotros mismos, sin intentar, por así decirlo, ocultar un malestar, una incomodidad, un desagrado, una tristeza. Es decir, que si no le damos valor a las emociones, y como seres humanos aceptamos todas esas emociones que van a ir fluctuando a lo largo de nuestra vida, pues quizás nos damos cuenta de que nuestra tristeza se expresa con mayor grado de facilidad o de comodidad con esta indumentaria, que quizás mi alegría, mi euforia se expresa de esta manera, o la pueda acompañar con este tipo de apariencia. Es decir, que eso de tener un traje, el mismo corte, el mismo color, y lo utilizo independientemente de la situación, independientemente de cómo me encuentre, puede ser una herramienta terapéutica para hacer un trabajo específico concreto. Si yo estoy metido en una depresión y me doy cuenta de que esa depresión es alimentada con ciertos colores o con cierta indumentaria, pues cambiando esos colores, cambiando esa indumentaria, puedo generar un impacto en mi propia apariencia que vaya generando un cambio de la imagen, de la autopercepción que tengo de mí mismo. Entonces puedo utilizar la ropa, puedo utilizar los colores para generar un cambio en mi estado emocional, en mi estado psicológico. Pero más allá de este tipo de recursos que vamos a decir que se pueden utilizar en términos terapéuticos, pues si ese equilibrio y esa armonía de la que hablábamos antes está instalada en nosotros, pues se va a expresar en esa apariencia. Entonces vamos de forma natural a elegir, ¿no?, cómo el día de hoy nos vamos a mostrar, vamos a decir, al mundo, cómo vamos a interactuar con este medio o este hábitat en el que nos encontramos. Entonces vamos a poner el foco en este aspecto del que estamos hablando, ¿de acuerdo? Un aspecto que no solamente tiene que ser en lo visual, puesto que inevitablemente, bueno, pues todos nos comportamos de una u otra manera. Todos tenemos
ciertos movimientos, ciertas microexpresiones, tenemos un lenguaje paraverbal, es decir, que el cuerpo acompaña nuestra intención, acompaña nuestro humor, acompaña nuestras emociones, acompaña a todo ese proceso psicológico de nuestro discurso mental. Entonces hay una forma de actuar en la vida, hay una forma de comportarnos en la vida. Si entendemos que nuestro aspecto puede estar vinculado a este concepto del glamour y entendemos el glamour como algo natural vinculado a esta belleza interna y no como un artificio para querer mostrar algo con el cual obtener, bueno, cierto beneficio o lograr ciertos objetivos concretos, si nos abstraemos de este glamour comercial y de este glamour, vamos a decir, artificial, pues ese glamour que está asociado a esta belleza interna se va a expresar también en nuestro comportamiento. Cómo nos vamos a mover, cómo vamos a gesticular, cómo vamos a caminar, cómo vamos a interactuar con las personas, cómo es esa expresión corporal a la hora de generar un trato, a la hora de generar una relación, a la hora de mantener una comunicación. Entonces vamos a incluir también cómo es nuestro comportamiento. Y en nuestro comportamiento pues también vamos a observar cómo es nuestra expresión verbal, no solamente nuestra expresión paraverbal del cuerpo, cómo nos movemos, cómo, bueno, pues como decía antes, caminamos o cómo gesticulamos, sino que también vamos a observar cómo hablamos. Evidentemente vamos a poner la atención en qué tipo de palabras utilizamos, qué tipo de expresiones utilizamos, cómo es de rico nuestro lenguaje a la hora de conocer palabras que podamos utilizar en diferentes contextos. Entonces nos damos cuenta de que esa belleza interior también se va a expresar pues, a través de nuestra comunicación, a través de nuestro discurso, de nuestro diálogo. Y así vamos a generar, bueno, pues una presencia que no solamente está asociado a esa apariencia de la que hablamos, sino que ahora va a estar acompañada con una forma de actuar, con una forma de presentarnos, una forma de interactuar, una forma de estar, que no puede ser o no puede estar lejos de una forma, vamos a decir, de ser. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nuestra expresión corporal, nuestra expresión verbal, pues hay palabras disonantes, hay gestos, digamos, disarmónicos, pues podemos ver que esa belleza interior está ahí reprimida, está ahí inhibida y no le estamos dando espacio para salir. Y eso puede ser otro indicador para poder observar si es que hay algún tipo de conflicto emocional, si es que hay algún tipo de creencia o algún tipo de discurso mental que está generando cierta inquietud, cierta preocupación, cierta ansiedad, y todo eso pues se ve reflejado en nuestro comportamiento. Es decir que cuando avanzamos en otro tipo de prácticas, si luego nuestra expresión verbal no cambia y utilizamos ciertas palabras para interactuar con la gente y nos damos cuenta de que bueno, pues a lo largo del día mantengo muchas conversaciones donde hago cierta crítica, que puede estar o no justificada, pero mi discurso verbal es una crítica, y otra crítica, y otra crítica. Entonces quiero avanzar en esto del desarrollo personal, pero no dejo de criticar, ¿no? O no dejo de quejarme, o no acompaño a mi proceso con estos aspectos que estamos hablando, de esta apariencia, esa apariencia que, bueno, pues ya estamos viendo que puede ser en relación al cuerpo, pero también en relación a la gesticulación, al movimiento y en este caso a la expresión verbal. En ese sentido, pues igual que vamos a conocer la alimentación, pues podemos conocer cuál es nuestra voz o cómo utilizar la voz. No es que vayamos a hacer a lo mejor, bueno, pues una carrera de locutores, pero si pasamos por un proceso donde reconocemos nuestra voz, también nuestra voz va a salir de un lugar, ¿no? Cuando queremos hacer canto, cuando, bueno, pues interiorizamos esta expresión verbal, pues nos damos cuenta de que a la hora de mostrar nuestra voz, pues hay matices de nuestra personalidad que están impregnadas en esa voz, en esa tonalidad. Es decir, que hay
ciertos elementos en nuestra voz que también van a mostrar esa belleza interior. Cuando escuchamos a alguien sin ver a ese alguien y su voz nos atrapa y bueno, pues la encontramos bella o hermosa y construimos en nuestro imaginario un quién pudiera o cómo pudiera ser esa persona, pues a veces nos cuesta ver aspectos que nos generen desagrado, porque esa voz nos está transmitiendo algo que nuestro imaginario no va a construir una imagen desagradable, una imagen que genere aversión o rechazo. Entonces nos damos cuenta de que esa voz, bueno, pues va a acompañar a esa expresión corporal, va a acompañar a ese discurso verbal, va a acompañar a esa imagen de esa apariencia. Y evidentemente, pues esa voz inevitablemente va a estar unida o sujeta al tipo de conversación que vamos a tener. Entonces ahí ya tenemos, bueno, pues otro área, ¿no?, de desarrollo personal que puede estar vinculado a la filosofía, puede estar vinculado a la poesía, puede estar vinculado a ciertos elementos que van a cambiar nuestra reflexión, van a cambiar nuestra actitud mental, van a cambiar nuestras conversaciones, van a hacer que seamos, bueno, pues ese tipo de personas interesantes de escuchar, interesantes de compartir una conversación, de compartir un momento, porque nuestra presencia empieza a enriquecerse, nuestra presencia empieza, ¿no?, a transmitir esa armonía de la que hablamos, esta belleza interna empieza a salir por diferentes lugares y todo ello genera un impacto en aquellos que nos rodean y en esos lugares donde nos encontramos. Entonces, a la hora de consumir información o a la hora de consumir, bueno, pues todo aquello que nuestra mente va a utilizar para desarrollar su discurso mental, pues si no vigilamos ese tipo de alimentación intelectual, pues inevitablemente nuestra conversación pues también va a ser banal, superficial, no va a tener trascendencia y a la larga pues sí va a ser algo que me sirva como entretención, pero quizás pues después de un rato me pueda resultar aburrido, me pueda resultar, digamos, como no atractivo como para acercarme y escuchar y quedarme ahí por un rato compartiendo con esta persona, porque ¿de qué vamos a hablar? No hay como tema de conversación, ¿no? Y ese tema de conversación, bueno, pues para cada uno también, ¿no?, en función de sus afinidades, en función de todas aquellas cosas bueno, pues que le motivan o que le apasionan, pues nos daremos cuenta de que ese discurso mental y esa expresión verbal pues va a estar sujeta a esas prioridades, va a estar sujeta a, bueno, pues a esa búsqueda que cada uno de nosotros tenemos y que está vinculado con aquellos aspectos que nos apasionan en mayor o menor grado. Entonces nos vamos a dar cuenta de que las personas pues tienen, ¿no?, tienen ciertos intereses, tienen ciertas prioridades y eso va a quedar reflejado en ese discurso. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no todas las conversaciones nos van a aportar la misma sensación. Si no consumimos la conversación en términos intelectuales y escuchamos al cuerpo cómo se siente dentro de este tipo de conversaciones, pues quizás las sensaciones corporales sean diferentes a la hora de estar en contacto con un tipo de conversación, a la hora de estar en contacto con otro tipo de conversación. Entonces vamos incluyendo una expresión sensorial que nos vaya permitiendo, bueno, pues expandir esa belleza interior, pero que inevitablemente nos va a ayudar a estar conectados con esa belleza interior si ponemos la atención en estos aspectos, si los vamos a considerar en nuestra, bueno, pues experiencia humana. Inevitablemente esta apariencia, todo esto que estamos hablando, pues está sujeto a este concepto que se habla mucho de ello, ¿no?, del autocuidado, ¿no? Pero a veces el autocuidado pues también está ligado a un concepto muy intelectual. Y cada uno de nosotros ese autocuidado pues requiere de unos elementos propios personales, ¿no? Si vamos al proceso, por ejemplo, de nuestra autohigiene, pues bueno, pues cada uno de nosotros tenemos una manera de cuidarnos, una manera, por así decirlo, de generar en nosotros un bienestar.
Y en ese autocuidado vamos a incluir, o vamos, por así decirlo, como a incorporar algo que también hablamos mucho, pero que luego a la hora de llevarlo a la práctica quizás no le damos todo el espacio necesario, que es el concepto de amor propio. Nos queremos cuidar, pero lo hacemos porque entendemos que comer esto es saludable, que tener este tipo de rutinas son saludables, que tener este tipo de actitudes, de comportamientos o generar este tipo de estilo de vida es saludable. Y parece como que nos relacionamos con la vida en términos intelectuales, en términos mentales. Vamos, hablamos con las personas y nos relacionamos con ellas desde esa estructura mental, desde ese discurso mental. Vamos a los lugares y los consumimos y es nuestra mente la que nos dice si nos gusta por esos elementos que identificamos, bueno, pues en su apariencia, ¿no? Es decir que cuando relacionamos el amor propio en este glamour, pues evidentemente que no nos vamos a poner una crema, por así decirlo, porque en su composición diga que lleva ciertos elementos que generan cierto bienestar o ciertos beneficios. Me voy a poner la crema porque me lo merezco, porque lo valgo, porque me quiero dar este acto de amor propio. Pero igual que me pongo esa crema, pues también me voy a tomar un café, también me voy a sentar en una silla, también voy a manejar un vehículo, me voy a sentar en el asiento de un transporte público, también voy a caminar con unos zapatos, también, es decir, que todo lo que hago en la vida puedo poner el foco en este vínculo emocional, en esta relación de amor propio. Entonces no me compro un zapato porque sea de esta marca y eso genera una apariencia en el otro y me mira con una, bueno, pues con cierto valor, ¿no? Por el hecho de llevar esta marca. No, me compro esta marca si a la hora de caminar me siento cómodo, disfruto y me lo doy como ese acto de autocuidado, como ese acto de amor propio. Si esa marca es una marca conocida, fantástico. Si esa marca no es conocida, igual de fantástico, porque el objetivo no está en generar esa apariencia artificial. El objetivo está puesto en sostener y en alimentar y en nutrir esa relación de amor propio. Entonces, no solamente me siento de esta manera porque cuido mi cuerpo. Me siento de esta manera y me siento en este lugar, porque de ahí también estoy cuidando eso que soy como ser, como individuo. Entonces es un acto de amor el elegir sentarme en este lugar y elegir no sentarme en este otro lugar. O el elegir estar con esta persona o el elegir no estar con esta otra persona. Genero relaciones de amor propio independientemente de con qué esté generando esa interrelación. Ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea un lugar. Voy buscando ese acto de amor propio. Entonces me doy una ducha no solamente para quitarme ese olor corporal que pudiera ser desagradable. Si yo esa relación con mi olor corporal la vivo de forma natural y me amo a mí mismo tal como soy, posiblemente pueda salir a la calle y mi amor corporal no va a resultar desagradable para un otro. Porque mi relación conmigo mismo en términos de vibración es mucho más intensa que eso que se pudiera percibir en ese aroma. Es decir, que esa belleza interior en sí mismo tiene otro aroma. Puedo utilizar un perfume, sí, pero en mí hay un perfume natural, que cuando yo estoy conectado con mi belleza interior, ese perfume irradia. Y lo que irradia suele generar sensaciones agradables. Si yo no estoy a gusto conmigo mismo, si hay partes de mi cuerpo que no me gustan, si considero que esto en mí es desagradable y por consiguiente no lo quiero compartir con un otro y se lo tengo que evitar o lo tengo que ocultar o lo tengo que camuflar, solamente ese concepto, esa idea, esa intención en sí misma ya genera un aroma tóxico, un aroma desagradable, una energía que no es armoniosa. Y eso se percibe a través de todos los sentidos. Entonces, si yo tengo esa relación de amor propio y me acepto tal como soy y permito que esa expresión sea natural y acepto que es igual de bella que la de cualquier otro, pues como digo, incluso ese aroma corporal, bueno, pues
va a generar un impacto de atracción en el otro. Porque el otro no se va a sentir atraído exclusivamente por el aroma. El otro se va a sentir atraído por esa presencia. En esa presencia va a identificar esta belleza interior. Entonces va a identificar que hay seguridad en uno mismo, que hay confianza en uno mismo, que aunque uno, vamos a decir, acierte o se equivoque, ha aceptado esas dos opciones y aceptándolas las dos sale a la vida a seguir, vamos a decir, caminando. Entonces no hay una contradicción interna, no hay un juicio interno y por consiguiente no genera ese juicio en el otro y en esa relación el otro se siente cómodo y como se siente cómodo, esa comodidad en esa relación hace que, bueno, pues todos los elementos que se puedan identificar en términos sensoriales en su, vamos a decir, sumatoria, pues sean agradables. Si esa relación conmigo mismo de amor propio no está construida y no la puedo expresar en todos estos aspectos, pues me doy cuenta de que ese pequeño desagrado que tengo en algún aspecto de mí, en algún aspecto de mi vida o en algún aspecto de la vida, pues va a manchar, va a intoxicar, va, bueno, pues a generar cierto grado de disarmonía en cualquier relación que vaya a construir. Entonces da igual con quién esté, da igual dónde esté, al fin y al cabo es como que hay algo que no termina de estar colocado, hay algo que identifico que no termina de formar parte de esa armonía. Si lo busco fuera, pues bueno, como decía antes, lo puedo llegar a encontrar y puedo cambiar un color y puedo cambiar un estado anímico, pero evidentemente si voy a buscarlo dentro, pues el proceso se va a cortar. Y si ese proceso se acorta, pues significa que tengo más tiempo de mi vida para disfrutar, para generar actos de amor propio y convierto mi vida, bueno, pues en esa relación glamurosa. Eso hace que cuando yo llegue a un lugar, bueno, pues mi presencia llene ese lugar, llene la vida de esas personas y cuando nos relacionamos desde ahí, pues no solamente yo lleno ese lugar y lleno la vida de esa persona, sino que también esa persona llena ese lugar y llena, en este caso, mi vida. Se genera un intercambio de ese amor propio, se genera un compartir ese amor propio, se genera un compartir esa belleza interior sin esa competencia, sin esa envidia, sin esos celos, sin ese deseo, sin ese orgullo o esa prepotencia de que uno quizás es y el otro no. Es decir, que como seres humanos, la relación interpersonal se va a tejer de otra manera, desde otro lugar, y va a adquirir matices diferentes. Evidentemente, todo esto pues va a generar una sensación de plenitud o una sensación no solamente de bienestar, sino también como de realización. Es decir, que la realización empieza a transformarse. Ya no está asociada en el hacer. El hacer, ya sea construir una apariencia, ya sea mantener un lugar hermoso, ese hacer, bueno, va a expresar esa belleza interna. Entonces, la importancia no va a estar en el hacer, sino en el ser. ¿Quién es ese que hace? ¿Quién es ese que está? ¿Quién es ese que va? ¿Quién es ese que interactúa? Ese es, en este caso, el importante de toda esta historia. Y si ese está conectado con su belleza interior, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que exprese, va a ser un reflejo de esa belleza interior. Entonces no solamente vamos a tener esa relación, como decía, frente al espejo con nosotros mismos, sino que eso también va a estar, bueno, pues visible o se va a hacer visible en la relación afectiva o cercana que voy a tener con, bueno, pues aquellos que me acompañan, como digo, de forma íntima en mi vida. En las relaciones de amistad, en las relaciones amorosas, afectivas, se va a construir también esta expresión de esa belleza interior. Entonces, ¿cómo me relaciono con aquellas personas? ¿Desde dónde me relaciono? ¿Y qué grado, bueno, pues de libertad me doy a mí mismo para expresar mi belleza interior? Pero también qué grado de libertad doy al otro para que exprese su belleza interior. Y ya no soy amigo de alguien por motivos partidistas, por motivos ideológicos, por motivos, por muy nobles que sean los ideales, no es desde la mente que tejo una relación emotiva, emocional, afectiva.
le pregunto a mi cuerpo y realmente le pregunto, por así decirlo, a mi corazón para sostener ese tipo de relaciones. Y cuando esas relaciones son auténticas y son, vamos a decir, saludables, pues esa interacción también va a dejar reflejada esa belleza interior. Entonces, esas amistades, esas relaciones, como digo, afectivas, van a ser otro lugar donde podemos observar cómo nuestra belleza interior se está expresando. Y podemos identificar si realmente nuestra belleza interior está, vamos a decir, bueno, pues liberada, ¿de acuerdo? Y va a tocar, ¿no?, a estas personas que nos acompañan de forma cercana y van a iluminar a estas personas que se encuentran, bueno, pues en nuestro círculo más íntimo, más cercano. Y evidentemente, pues esto no puede quedarse ahí, va a generar un impacto en todas las relaciones sociales. Es decir, que aunque no conozca a la persona que me encuentro en un supermercado, aunque no conozca a la persona que me encuentro en un autobús, aunque no conozca a la persona que me encuentro en la calle, esa belleza interior no va a regalar una sonrisa a aquel que es mi amigo, y aquel que es desconocido le va a mostrar una cara seria o incluso indiferente. Esa belleza interior se va a expresar con esa sonrisa, con esa alegría, con esa, bueno, pues como decía, microexpresión que genera un bienestar, esa plenitud de la que hablamos, ese gozo. Pues si en mi vida tengo glamour, aunque no conozca a esa persona, ¿cómo no voy a sonreír, aunque sea con la mirada, aunque sea con esa sensación de mi mundo interno que se expresa a través, como decíamos, de mi comportamiento? Entonces, un comportamiento que también voy a poder evaluar, observar a través de esas personas que no conozco. ¿Soy respetuoso? ¿No lo soy? Lo soy por una ética, por una moral, y tengo que ser respetuoso y por consiguiente, hola, buenos días, aunque realmente no me estoy conectando con esa persona en términos emocionales, y verdaderamente no me importa si cómo se encuentra, cómo no se encuentra. Simplemente he adquirido el hábito, ¿no?, social de ver a una persona y saludarla, sonreírla, ponerle la mano, y me doy cuenta de que todo eso es un artificio. Y ese artificio que encuentro en esa interacción social inevitablemente es una energía que reprime a poder expresar mi belleza interior. Entonces luego quiero que pasen cosas en mi vida, pero me doy cuenta de que no pueden pasar porque a la hora de encontrar esos espacios, esas personas, esos lugares donde pudiera expresarse, no me permito que se exprese. Porque considero que no los conozco, que considero que, bueno, los juicios o los prejuicios que cada uno pueda tener para no expresar esa belleza interior en ese lugar o con esa persona. Entonces vamos a cualquier lugar y no generamos ese impacto que ilumine a esa persona, que por un ratito le haga brillar los ojos, le haga sacar una sonrisa y le genere una sensación de bienestar o una sensación agradable en su cuerpo. Y pueda llegar a su casa y decir, hoy fue en no sé quién, y qué personas más interesantes hay por el planeta. No conversé con esa persona, pero se veía que se podía tener un tipo de conversación interesante, o se veía que, es decir, que en esa interacción social se percibe esa presencia que somos. Entonces puede ser otro indicador para poder observar si nuestra belleza interior está siendo, por así decirlo, expresada, está saliendo de nuestro mundo interno, y bueno, pues vamos a decir que está viviendo la vida que le corresponde. Así es que tenemos ciertos elementos que están acompañados, ¿no?, bueno, pues a este concepto de esta belleza interior. Y vamos a decir que el último elemento donde vamos a observar esta belleza interior es en el hacer, pero no en el hacer del comportamiento, que ya lo hemos visto, no en el hacer de la interacción, ya sea afectiva o social, no en el hacer a la hora de encargarnos de cuidar o de preservar un lugar, de mantenerlo en ese orden o en esa belleza de la que estamos hablando, en esas condiciones de armonía, sino que todos nosotros tenemos ciertas habilidades, ciertas cualidades
que vamos a decir nos hacen buenos para algo. Ese para algo a veces lo identificamos en una pasión, a veces lo identificamos en una vocación y a veces no está expresada en nuestra profesión. Es decir, que nuestro hacer, bueno, pues a veces no lo tenemos vinculado a ese intercambio que en la vida todos generamos y es el que nos sostiene al interior, ¿no?, de ese colectivo. Es decir, que para entendernos no nos ganamos la vida con aquello que nos gusta hacer, no nos ganamos la vida con aquello que somos buenos o que vinimos, ¿no?, con esas habilidades innatas para hacer. Y eso genera inevitablemente un desagrado, eso genera inevitablemente cierto grado de malestar, porque aquello que nos gusta pues a veces no le damos el espacio, no le damos el tiempo, lo vamos relegando, ¿no?, a otros momentos de nuestra vida. Si esos momentos llegan, pues los podemos disfrutar, nos podemos llenar y podemos volver a, bueno, pues a ese otro estilo de vida donde todo eso no está presente y a veces esos momentos no llegan y nuestra vida, pues como estábamos hablando al principio, se queda vacía porque le dimos prioridad o le dimos importancia a un hacer que no es auténtico en nosotros, es adquirido por cualquier criterio, adquirido por cualquier tipo de valoración o de prioridad que no está en nuestro mundo interno. Entonces cuando somos fieles a esa pasión, cuando somos fieles a esa vocación y nos permitimos vivir la vida a través de ello, no solamente nos vamos a conocer a nosotros mismos en esas habilidades, en esas cualidades, sino que además vamos a sentir que toda esa belleza se va a expresar y que va a tener un sentido, va a encajar con el resto de la sociedad. De lo contrario, bueno, pues va a generar una sensación de que, bueno, hay que esforzarse, ¿no? Esforzarse porque esto que me gusta no es lo que hago y como no me gusta, pues me tengo que esforzar para hacerlo, ¿no? Y ahí encontramos que no tenemos las ganas de levantarnos en la mañana, nos ponemos cualquier cosa porque hay que ir por obligación, entonces la apariencia que tengo frente al espejo, pues no es la que mi belleza interior pudiera transmitir. Cuando llego a ese lugar, pues la relación personal pues no puede ser muy saludable porque hay cierto grado de malestar o hay cierto grado de incomodidad o de obligación y como estoy obligado a estar aquí pues saludo al de al lado de esta manera porque moralmente o éticamente o socialmente pues tengo que hacerlo, pero y al final toda la vida gira en una relación tóxica donde la primera ficha, por así decirlo, de nuestro puzzle que no está bien colocada somos nosotros mismos. Es decir, que no necesitamos de un área que se dedique a elegir qué tipo de perfil de persona encaja o no encaja en este puesto de trabajo. No necesito a alguien que me haga una entrevista para darme o no darme este puesto de trabajo. Uno sabe realmente en su mundo interno para qué es bueno, a qué vino. Otra cosa es que frente al espejo se lo quiera permitir y sea valiente de sacar eso. Es más fácil quedarnos en la crítica, es más fácil ponernos en ese lugar del victimismo y a partir de ahí pues justificar nuestro malestar y justificar que esa belleza interna no se expresa y pareciera como que es más cómodo quedarnos ahí en esa actitud, vamos a decir, infantil. Pero cuando uno acepta el reto de dedicarse realmente a esa vocación, a esa pasión y asumir los retos del triunfo, pero también asumir los retos del fracaso y entender todo eso como parte de la experiencia humana, pues inevitablemente ocupamos roles dentro de la sociedad que no nos corresponden. Entonces ocupo el lugar que le corresponde a un otro, no le dejo el espacio para que el otro pueda llegar aquí, no ocupo yo el mío, por consiguiente también estoy haciendo que un otro lo tenga que hacer y al final nos damos cuenta de que en ese hacer pues no estamos colocados en el lugar que de forma natural nos corresponde. Cuando alguien se posiciona en ese lugar que le corresponde, pues pareciera como que toda su vida fluye, funciona, es ligera, liviana, porque encaja con todas esas otras piezas de ese puzzle que forman parte, digamos, como de su vida, ¿no? Entonces a la hora de ordenar nuestra vida, a la hora de ordenar esa vida social, pues cuando no identificamos este tipo de cosas, nuestro hacer se convierte en una manera de
de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces voy a ciertas escuelas, o realizo ciertas prácticas, pero luego mi vida sigo haciendo aquello porque, bueno, pues me permite tener una casa, me permite comprar la comida, qué sé yo, las justificaciones que le quiera dar, pero siento que no avanzo en mi camino espiritual o en mi desarrollo personal porque realmente no estoy haciendo lo que quiero hacer. No he aceptado, no he madurado, no he crecido como para tomar la decisión de encargarme de mí mismo, no solamente en mi apariencia a la hora de salir de compras y vestirme y ponerme frente al armario. No he aceptado solamente el reto de conocer mi alimentación, escuchar a mi cuerpo, saber si esto le gusta o no le gusta, si le quiere o no lo quiere, si lo necesita o no lo necesita. No he aceptado solamente el reto, bueno, pues de comportarme de esta manera, de hablar de esta manera, de enriquecer, ¿no? En términos, como decíamos, filosóficos, psicológicos, intelectuales, y enriquecer, ¿no? Mi discurso, mi conversación. No he aceptado el reto de dedicarme a lo que verdaderamente me gusta y por consiguiente, bueno, pues no avanzan, parecen que no dan los resultados mis prácticas espirituales y no porque no me pudieran dar, ¿no?, esos avances, sino porque en ese hacer no estoy expresando esa belleza. Entonces mi belleza está ahí reprimida, ¿no? La quiero sacar a través de ciertas prácticas, a través de, bueno, pues de ciertas técnicas, pero a la hora de expresarse esa belleza interna, pues no termina de expresarse en mi hacer. Entonces, vamos a conocer o a integrar, lo llamaba, ¿no?, tiempo atrás, este concepto del express arte. Me voy a expresar en términos artísticos. Cualquier cosa que yo haga lo voy a convertir en una expresión artística, ¿no? Entonces voy a entender la medicina como una expresión artística. Voy a entender, bueno, pues la escritura como una expresión artística. Voy a entender la panadería o la hostelería como una expresión artística. Voy a entender cualquier oficio como una expresión artística, independientemente de que esté limpiando, independientemente de que esté generando el mantenimiento de un lugar, independientemente de cuál sea mi actividad. Esa actividad la voy a entender en términos artísticos, porque ahí es donde se va a expresar mi belleza. Entonces, si yo esa belleza me la llevo a cambiar una lámpara, la manera de colocar la escalera, la manera de subirme a la escalera, la manera de quitar esa lámpara, de poner la otra, todo eso, si lo entiendo en términos artísticos, va a ser digno de contemplar, va a ser digno de ver, va a ser digno de compartir. ¿Qué estilo tiene a la hora de subirse a la escalera? ¿Qué estilo tiene a la hora de... hay expresiones que cuando las damos la trascendencia que realmente tienen, nos damos cuenta de que podemos tener estilo incluso para barrer, podemos tener estilo incluso para planchar, podemos tener estilo para hacer aquello que de forma natural expresa esta belleza interior. Entonces las sociedades que pudiéramos visualizar o imaginar donde los individuos se desarrollaran a través de esta belleza interior, a través de este glamour, ¿no?, de este amor propio, a través de este arte en todo su hacer, pues nos daríamos cuenta de que cualquier hacer tendría el mismo valor a la hora de transmitirme una sensación de bienestar. No voy a necesitar un fin de semana en la playa para ver el atardecer en el mar. Mirando a esta persona, cómo se sube a la escalera y cómo cambia esa lámpara, también percibo ese bienestar, también percibo esa armonía, también percibo esa belleza. Entonces no voy a ser dependiente de momentos lejanos de ese momento en el que me encuentro. No voy a ser dependiente de espacios lejanos de ese espacio en el que me encuentro. Cualquier actividad, ya sea que la exprese yo o que la exprese un otro, va a ser una expresión de esa belleza interior, de esa belleza que encontramos en la vida en esos momentos que nos desbordan de emoción porque nos conectamos con esa belleza, ¿cierto? Y reconocemos esa belleza. Pero si entendemos que nuestra expresión, ¿no?, es una expresión artística, pues ese arte
que tiene alguien para bailar, ese arte que tiene alguien para cantar, ese arte que encontramos en esas personas que están siendo fieles a esa vocación, a esa pasión, como se le conoce por ejemplo en la cultura japonesa, que están conectados con su ikigai, como se le conoce en esta cultura del Tao, con su virtud. Pues ¿por qué no nos encanta el canto de un pájaro? Pues porque no está intentando maullar como un gato. Entonces canta ese canto que es natural, y como es natural, como es auténtico, como es una verdad, nos conecta con esa verdad que tenemos nosotros, nos conecta con esa autenticidad que tenemos nosotros, nos conecta con esa naturalidad o esa naturaleza que tenemos en nosotros, y eso nos, digamos, nos vuelve a despertar esa sensación de bienestar, nos vuelve a despertar esa sensación de plenitud, nos volvemos a llenar por un ratito de nosotros mismos. Entonces vamos a identificar, ¿no?, esta belleza de alguien, esta belleza de algo, ¿no?, como una expresión, ¿no?, natural del ser. Y desde ahí, bueno, pues vamos a tejer no solamente la relación con nosotros mismos, sino esa relación, como decía antes, ¿no?, en términos sociales, ¿ya? Entonces, bonita esta idea de la belleza interior, poderla reconocer en los objetos, en los lugares, en las personas, en la interacción conmigo mismo, en la interacción con un otro, y poder permitir que esa belleza, pues en última o en primera instancia, se exprese a través de, bueno, pues ese arte que no tiene por qué estar asociado a aquello que nos enseñan, ¿no?, en la carrera de bellas artes. Quizás en esa carrera no nos enseñan a arreglar un auto, ¿no? Pero cuando arreglo un auto con arte, ¿cierto? Pues soy un artista en el mundo de la automotriz, ¿no? Cuando, bueno, ejemplos cada uno yo creo que le va a ir encontrando. Si realmente entendemos e interiorizamos este concepto de la belleza interior. Así es que el día de hoy, bueno, pues esto a considerar, a tener en cuenta y, bueno, entender que evidentemente cuando nos damos o identificamos que todo esto no está desarrollado o no lo vemos en nuestra, digamos, vida cotidiana, pues pueden ser indicadores para poder encontrar obstáculos, para poder encontrar bloqueos, para poder encontrar esa energía que está ahí inhibida o reprimida y que pueda ser algo que nos motive, ¿no?, a buscar, ¿no?, aquello que está obstaculizando, aquello que está impidiendo ese flujo, ¿no?, esa armonía. Y a veces, bueno, pues sí, la meditación es una gran herramienta, pero a veces, pues aparte de la meditación, necesitamos incluir otra serie de herramientas que puedan acompañar y que puedan, ¿no?, realmente hacer sostener, ¿no?, ese desarrollo o ese avance dentro de este camino espiritual. Así es que con ganas de que cada uno encuentre esa belleza interior, que la podemos expresar en esa vocación, en esa, bueno, pues actividad que nos apasiona, y desde ahí pues compartirnos todos a través de esa mirada y esa sonrisa vinculada a, bueno, pues este glamour que somos como presencia divina. Os mando un abrazo, nos vemos en próximos encuentros y una vez más agradeceros por estar ahí.